Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la última que ha surgido en relación a Kevin Castaño, porque hay algunas noticias que no terminan siendo del todo favorables a River en el momento de contratar a este jugador. Porque si bien es cierto que por lo pronto, si se mantiene el acuerdo pactado de palabra, va a ser el octavo refuerzo de River. Hay algunas condiciones extra que puso el Krasnodar de Rusia como para que llegue al club de Núñez, y esto retrasaría obviamente su arribo a la Argentina para sumarse al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. La realidad es que el futbolista en su momento hizo muchas fuerzas para llegar al club, y hoy por hoy, desde el lado de River, quieren acelerar, pero el elenco europeo no está permitiendo que se apuren las cosas. Así que voy a estar contando por qué motivo se retrasaría bastante la llegada de Castaño, o por lo menos en lo que se ha hablado en la última reunión entre ambas dirigencias. A lo mejor en las siguientes reuniones se termina de solucionar todo, pero por lo pronto, como River tiene tiempo hasta el 12 de marzo para incorporar, no se están apurando demasiado, más allá de que futbolísticamente hablando, al muñeco le gustaría tener al mediocampista colombiano ya entrenando, porque prácticamente se ha perdido la mitad del semestre. Aún así estaría para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero obviamente a Gallardo no lo deja del todo contento esta situación. ¡Empecemos! El club ruso no quiere largar a Kevin Castaño. No es que no lo quiere vender, porque ya llegó a un acuerdo con River en ese sentido, pero no quiere que viaje a la Argentina a menos que se cumplan ciertas condiciones, y esas condiciones son poco productivas para lo que podría ser el futuro del jugador en River. Es que si bien la idea era que viaje al país entre este jueves y viernes para llegar a más tardar el fin de semana, finalmente eso no sucederá. Al no haber incorporado un refuerzo para suplantarlo, por lo menos hasta ahora, el Krasnodar quiere utilizarlo en los próximos dos partidos de la Liga de Rusia. Para colmo, el equipo en cuestión sufrió la lesión de otro de sus volantes, por lo que no quiere tener una mitad de la cancha totalmente diezmada, no habiendo tenido ya un jugador considerado titular, y si ahora le sumamos a Castaño, serían dos futbolistas que normalmente juegan en la mitad de la cancha que no podrían estar en los siguientes partidos. Por lo pronto, la fecha estimada es que Castaño volaría a Argentina recién el 7 de marzo para hacerse la revisión médica. Estamos hablando de el jueves de la semana que viene. En ese caso, firmaría un contrato con River hasta diciembre del 2028, y recién ahí se sumaría al plantel que dirige Marcelo Gallardo. Obviamente que en la dirigencia del más grande esta postura del Krasnodar no cayó bien, porque existe riesgo de lesión. Por ejemplo, River estará abonando 9 millones de dólares por un jugador, y si el futbolista sufre alguna molestia importante, no estoy hablando de una lesión larga, ni de una rotura de ligamentos, ni de nada exagerado, pero el simple hecho, por ejemplo, que se desgarre va a hacer que llegue a River lesionado y que se pierda 21 días, e inclusive no va a poder estar en el parate de selecciones vistiendo la camiseta de la selección de Colombia. Y normalmente esto ya nos deja entrever que Krasnodar no quiere venderlo. Es cierto que van a terminar aceptando la transferencia, o por lo menos aceptaron estos números que River propuso, porque el futbolista le hizo la presión necesaria como para que esto sucediera. El representante del jugador se ha reunido en más de una oportunidad a solas, es decir, sin la dirigencia de River, con los directivos del Krasnodar, para comunicarles que la intención del jugador, si es que se alcanzaban los números que pretendía el elenco europeo, era salir, porque quiere tener más continuidad y competitividad de cara a lo que va a ser la posible participación, no asegurada todavía, pero muy probable, de la selección de Colombia en el próximo Mundial 2026. Esperemos que estos dos partidos que va a tener que jugar el jugador por la Liga Rusa no signifiquen absolutamente nada grave, ni se caiga la negociación por eso, porque siempre va a estar la duda de por qué en definitiva el Krasnodar ha hecho este pedido. Es cierto, como dije recién, que es muy probable que estén tratando de contratar un jugador para reemplazarlo y no quieren dejar a ir uno de sus volantes titulares antes de justamente tener a ese futbolista para que ocupe su lugar en el momento exacto en el que se vaya. Pero la realidad también es que River estará pagando los 9 millones de dólares que pretende el Krasnodar, y por eso mismo, desde la dirigencia del más grande, querían poner la condición de que el futbolista viaje. Sin embargo, esto no sucederá en el final de esta semana, ni tampoco en el fin de semana, y recién estaría sucediendo a finales de la semana que viene, que era algo, como dije antes, que no era lo que pretendía River, porque Gallardo quería tener al jugador
durante toda la semana que viene entrenando y lamentablemente esto no sucederá. Aún así, lo vuelvo a repetir, por lo menos por lo que se ha hablado en el círculo íntimo del futbolista y también en el mundo River, en las oficinas del Estadio Monumental, no hay chances de que el pase se caiga por este motivo. Y como mencioné recién, River estará pagando 9 millones de dólares por el 70% de Kevin Castaño, que es un número muy, pero muy elevado por un jugador que en definitiva, si bien es muy bueno y que las condiciones y virtudes que tiene dentro del campo de juego se asemejan a lo que pretende por parte de un volante de Marcelo Gallardo, la realidad es que no sabemos cómo va a rendir. Es un futbolista que sus últimos 2 pasos han sido muy productivos a nivel clubes porque tuvo un buen rendimiento en el Krasnodar y anteriormente también había tenido un buen nivel en el Cruz Azul de México, pero estamos hablando de 2 ligas en las cuales el fútbol es menos competitivo que en la Argentina y además también la Copa Libertadores, que es el principal objetivo de River, está muy por encima de los certámenes que ha disputado con ambos equipos. Obviamente que juega en la selección de Colombia y ahí sí se puede ver un nivel muchísimo más elevado y en general Castaño ha tenido buenos rendimientos con el equipo cafetero, pero aún así estamos hablando de que River pagará un dineral por un jugador que se convierte en la tercera compra más cara de la historia del más grande. El primero es Lucas Prato, el segundo también fue en este mercado Sebastián Driussi y el tercero sería Kevin Castaño, superando los 8 millones de dólares que en su momento puso River por Rodrigo Villagra, que queda en el cuarto lugar entre las transferencias, hablando específicamente de compras, más onerosas que ha hecho River a lo largo de todos los tiempos. River estará abonando de esos 9 millones de dólares, 7 millones y medio en un primer pago. Después veremos la forma en la cual el más grande lo termina abonando, porque este fue el principal problema como para que se retrasase la negociación en primer instante, porque en principio River sabía que iba a tener que poner siempre cerca de 10 millones, porque la primera oferta fue de 7 más 1 y terminó poniendo 7 y medio más 1 y medio en bonos y objetivos, que así pagará River lo restante para alcanzar esos 9 millones. Es decir, siempre supo la dirigencia del más grande más o menos el monto que tenía que pagar por Castaño. Además, no querían que sucediese lo mismo que pasó con Lucas Esquivel y Atlético Paranaense, donde se hizo una oferta, después había una contraoferta, posteriormente River hacía una nueva propuesta, después Atlético Paranaense cambió las condiciones de la transferencia, River aceptó el cambio de condiciones, pero posteriormente Paranaense quiso vender un porcentaje más alto de la ficha, después nuevamente River tuvo que hacer una oferta y así estuvieron un mes negociando y finalmente el equipo brasileño decidió no vender al jugador. Es cierto que por Castaño también River estaría cerca de un mes negociando, porque la primera oferta se mandó el 5 de febrero y el futbolista, como dije recién, estaría llegando el 7 de marzo. Sin embargo, el principal problema no tuvo que ver específicamente con los números de la negociación, porque como dije, River en primera instancia había ofrecido en la primera oferta 8 millones, 7 en una primera parte y 1 más en bonos y objetivos, y solamente tuvo que aumentar medio millón en cada una de estas referencias, es decir, medio millón más en la primera parte del pago de 7 a 7 millones y medio y medio millón más en los bonos y objetivos de 1 a 1 millón y medio. No hubo tanto inconveniente en eso, porque River siempre supo y quiso acercarse siempre al número que Krasnodar pretendía, pero ahora hay que esperar y eso obviamente es algo que a la dirigencia no le gusta porque ya se ha guardado demasiado, porque en definitiva River trajo 7 refuerzos en este mercado de pases, pero los últimos están tardando más de la cuenta. Es verdad también que la AFA le dio tiempo hasta el 12 de marzo para incorporar, pero obviamente mientras los futbolistas estén lo antes posible, mucho mejor, sobre todo para el entrenador. Y si bien es cierto que la gente de River siempre termina siendo muy positiva con los futbolistas que ejercen presión para venir al más grande, Castaño ya no puede hacer más de lo que hizo, porque no puede negarse a jugar con el Krasnodar estos 2 partidos que el equipo ruso pretende que dispute. Es más, el propio jugador se fue a una gira que hizo el equipo europeo por Medio Oriente y jugó sin ningún tipo de problema, siempre quisiendo venir a River, es decir, siempre tenía ganas de ponerse el manto sagrado y se lo hizo saber a su representante para que se lo comunique a los directivos de Rusia. Sin embargo, sabía que futbolísticamente hablando no podía dejar su lugar en la mitad de la cancha
Y por eso siempre estuvo bajo las órdenes del entrenador allá. No hubo ningún tipo de problema en eso y yo creo que también se habrán agarrado un poco de esta buena voluntad que tuvo el jugador en cuestión como para pedirle que dispute estos dos partidos. Porque si bien es cierto que el equipo de Rusia, en caso de que Castaño diga no quiero jugar estos dos encuentros, les pueden decir entonces no te transferimos y ahí se corre el riesgo de que el pase se caiga. La realidad es que es raro que un jugador por el cual vayas a recibir 9 millones de dólares lo hagas disputar partidos, porque esto ya pone en regla cuáles son los objetivos que hoy tiene el Krasnodar, que principalmente y más allá de recibir una importante cantidad de dinero, obviamente lo deportivo está por encima de todo, porque prefieren que el futbolista tenga algún inconveniente, no porque así lo quieran, sino porque obviamente el hecho de que juegue un encuentro de fútbol hace que vaya a correr riesgo, como sucede básicamente siempre con todos los futbolistas, porque Castaño puede venir a River y lesionarse, ojalá que no, en el primer partido, y esto puede pasar siempre porque los jugadores corren riesgo a la hora de meterse dentro del campo, pero por lo pronto en el caso de tener un futbolista ya prácticamente vendido, como es el caso de la situación del colombiano, el Krasnodar podría reservarlo hasta que se solucione 100% la transferencia, y esto no pasa, es decir que lo deportivo está por encima de lo económico en lo que respecta a la mente de los dirigentes del equipo ruso. Después habrá que esperar de qué manera juega, muchas veces ha sido reemplazado en el segundo tiempo, no creo que para ser cuidado puntualmente por una venta, sino porque es un futbolista que tiene un despliegue muy importante durante los partidos, y eso es algo que le falta a la mitad de la cancha de River, donde los volantes defensivos son muy estáticos, de mucha calidad, pero verdaderamente no tienen esa frescura que espera Gallardo que le dé Castaño, y por eso mismo normalmente a los 20-25 minutos del complemento suele ser reemplazado, y ahora con la lesión de este mediocampista del equipo de Rusia, el Krasnodar no quiere dejarlo ir con anticipación, así que esperemos que no le pase absolutamente nada en estos dos partidos que va a tener que jugar, porque si bien es cierto que va a haber una reunión antes que dispute estos dos encuentros entre las dirigencias de River y el conjunto de Rusia, no parecería que puedan convencerlos como para que no juegue estos encuentros, salvo que River envíe el dinero de un día para el otro, y en ese caso ya seguramente el conjunto de Rusia estará aprobando a Castaño para que viaje a la Argentina, y esto no va a pasar porque el plan de pagos de River se va a efectuar de una cierta manera. Me parece que recién a finales de la semana que viene estará arribando Castaño para ponerse finalmente el manto sagrado, hacerse la revisión médica y posterior firma de contrato. Y una vez que llegue, ¿qué es lo que pretende Marcelo Gallardo de Kevin Castaño? El futbolista en cuestión puede desempeñarse tanto como mediocampista central, es decir, en el lugar que hoy, si hablamos puntualmente de los jugadores que son titulares, de Enzo Pérez, que es el futbolista que se desempeña como número 5 del equipo, pero también puede jugar a su lado como volante interno, es decir, en el lugar en el cual se ha movido en mayor cantidad de oportunidades desde que comenzó este año Giuliano Galopo, que ha sido el futbolista que ha estado al lado de ese jugador que normalmente marca los tiempos en el centro del terreno. Es un futbolista verdaderamente muy pero muy complementario, es joven porque no sé si lo mencioné en el video, pero tiene tan solo 24 años, es decir, River puede comprarlo ahora en esta cifra de 9 millones de dólares y después posteriormente podría transferirlo en un número mayor sin ningún tipo de problema. Además, teniendo en cuenta que es un futbolista con futuro mundialista cercano, no hay ningún tipo de dudas de que River podrá sacar, además de un rédito deportivo, que es para lo que lo quiere por lo menos en el corto plazo, un rédito económico para tener una inversión ganadera, teniendo en cuenta el monto que estará invirtiendo ahora y, como dije recién, el monto en el cual lo podría llegar a vender. Además, uno de los objetivos de Kevin Castaño a la hora de llegar a River es porque sabe perfectamente que hoy los equipos rusos no están siendo una gran vidriera para lo que es el fútbol europeo en general. Como hace un par de temporadas los equipos de ese país en cuestión no disputan competiciones internacionales por disposición de la UEFA por temas extrafutbolísticos, no hay un gran número de jugadores de esa liga que vayan a equipos importantes de Europa. Obviamente alguno debe haber, pero no hay un gran éxodo como ha sucedido en anteriores ocasiones. Por eso el jugador en este momento tiene en la cabeza, y obviamente con el consejo de su representante, que lo mejor para su carrera es venir, jugar en River por lo menos
un año y medio, 2, incluyendo en el medio el Mundial de 2026, y posteriormente seguramente haya algún equipo importante de las 5 grandes ligas europeas, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, España o Italia, que pueda llegar a incorporarlo cuando tenga 26, 27 años, donde todavía va a tener resto para jugar en el fútbol de Europa sin ningún tipo de problemas. Obviamente, y esperemos que esto suceda, habiendo rendido en River de manera muy positiva previamente. Gallardo puede utilizarlo en cualquiera de esos lugares de la mitad de la cancha y el futbolista seguramente se va a sentir cómodo. Es verdad que con los jugadores colombianos siempre hay algo especial, porque sabemos que algunos tienen que pasar por un periodo de adaptación de 6 meses, lo cual podría ser algo que sea contraproducente, por lo menos en este caso, teniendo en cuenta lo tarde que está llegando Castaño, o a lo mejor llega y en el primer partido ya la rompe y a los hinchas de River les termina gustando mucho. Eso es algo que puede llegar a suceder porque los jugadores colombianos en el fútbol argentino, no solamente los que han jugado en River, sino también los que han jugado en otros equipos, han sido verdaderamente muy impredecibles en ese sentido. Hoy River tiene a Miguel Ángel Borja en la plantilla, que sabemos que es un jugador que es capaz de meterte 3 goles en un partido y en el otro es capaz de no tocar la pelota. Si bien es verdad que las posiciones son totalmente distintas, Castaño está en un lugar donde su participación va a ser totalmente constante, ya sea que River tenga o no el balón, pero aún así no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, sobre todo también por lo que dije antes, que viene de jugar en la Liga de Rusia y anteriormente estaba en la Liga Mexicana. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Kevin Castaño estará llegando a la Argentina el próximo 7 de marzo, es decir, luego de los próximos 2 partidos que jugará con el Krasnodar, teniendo en cuenta que el conjunto ruso lo quiere utilizar porque no ha podido encontrar un reemplazante y en caso de que esto suceda recién estaría llegando a inicios de la semana que viene. Y hoy por hoy los dirigentes de ese país están priorizando lo deportivo antes que lo económico. Aún así, estaría cerrada la transferencia del futbolista a cambio de 9 millones de dólares. River pondría 7 millones y medio en primera instancia y el millón y medio restante se complementaría en base a bonos y objetivos que el jugador cumplirá en el corto plazo. No es que son objetivos imposibles de cumplir, sino que es disputar una cierta cantidad de partidos que seguramente Castaño jugará con la camiseta del equipo más grande de Sudamérica. En cuanto al pensamiento de Gallardo, obviamente que no está conforme con seguir esperando un tiempo más al jugador, porque él debe creer en su interior que por esto hay chances de que la negociación se caiga, pero no le queda otra que esperar. Una vez llegue, podrá utilizarlo en cualquiera de los sectores de la mitad de la cancha para mejorar a un River que, en cuanto a su funcionamiento, necesita un jugador de las características del colombiano. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.